Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una nueva teoría para el canal, que se titulará ¿Qué hubiera pasado si Arinsu creaba a Saiko? No he visto esta teoría en otros creadores de contenido, así que quería traérselas el día de hoy y espero la disfruten mucho y le den su apoyo. No olviden dejar su poderoso like, activar la campanita y suscribirse para no perderse ningún capítulo. Sin más que decir, comencemos con la destrucción. Todo comienza cuando Arinsu, fascinada por la fuerza de Goku después de la pelea contra Goma, la Glindiana decide realizar un experimento prohibido. Utilizando tecnología avanzada y magia oscura, se le ocurre la idea de mezclarlos con ADN de Goku. Esta había logrado recolectar cabellos y sangre derramada del guerrero durante la batalla, y cuando los guerreros Z se retiraron a su mundo, ella comenzó con el experimento. Esta se pasó meses enteros experimentando y creando lo que sería el guerrero perfecto. Y después de un largo trabajo, estaba listo, el Saiyajin híbrido había despertado y su nombre era Saiko. Este pasó años en el inframundo, entrenando y mejorando sus habilidades cada vez más, y con su gran potencial ya había alcanzado en poco tiempo un nivel increíble. Pasan los años hasta el despertar de Bills en la Tierra, y Arinsu decide que es hora que los guerreros de la Tierra conozcan a su hijo. En la Tierra, ya se estaba desarrollando la pelea entre Goku Super Saiyajin Dios contra Bills, ambos guerreros se estaban repartiendo golpes, haciendo que todo el universo colapsara. Cuando de repente sienten dos presencias que se hacen presente frente a ellos. Goku reconoce a Arinsu de inmediato. Vaya, hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo has estado? Muy bien, Son Goku. He venido para presentarte al más fuerte guerrero del inframundo, su nombre es Saiko. Siento un gran poder proveniente de él, pero, ¿por qué parece un Saiyajin? Arinsu da una pequeña sonrisa y dice, eso es porque Saiko es tu hijo. Goku queda completamente sorprendido ante estas palabras. Eso es imposible, yo no tengo más hijos, diría Goku aún sorprendido. No me interesan sus problemas, yo solo quiero pelear con el Super Saiyajin Dios, diría Bills molestándose. Saiko daría un paso encarando al dios de la destrucción, mientras expulsaba un poco de su grandioso poder. Así que quieres enfrentarte a un dios, pues adelante, Saiyajin. Saiko y Bills se miraban fijamente, mientras una tensión abrumadora llenaba el aire. Goku aún intentaba procesar lo que Arinsu había dicho, pero no había tiempo para preguntas. Saiko dio un paso al frente, dejando que su energía se elevara aún más, haciendo que el cielo temblara. No me interesa si eres un dios de la destrucción o no, dijo Saiko con una sonrisa confiada. Solo quiero medir mi fuerza, nunca había tenido a un rival. Bills soltó una leve risa mientras flexionaba sus músculos. Parece que aún no entiendes lo que significa enfrentarte a mí, dijo Bills con desdén. Pero te lo haré entender a golpes. Sin previo aviso, Bills desapareció y reapareció frente a Saiko en un parpadeo, propinándole un fuerte golpe en el estómago que lo lanzó a través del cielo. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse demasiado, Saiko recuperó el control en el aire y se impulsó de vuelta con una velocidad impresionante. Se encontraron en un choque de puños que generó una onda expansiva colosal. Saiko, sin embargo, no estaba usando todo su poder. Su aura oscura comenzó a brillar con mayor intensidad, y en un instante, su velocidad aumentó drásticamente. Golpeó a Bills con una serie de ataques veloces que hicieron retroceder al dios de la destrucción. Vaya, esto es interesante, dijo Bills, limpiándose un pequeño rasguño en la mejilla. Pero no creas que esto significa que estás a mi nivel. Con un chasquido de sus dedos, Bills liberó más poder. Su aura púrpura se expandió como una tormenta furiosa, sacudiendo todo a su alrededor. En ese momento, desapareció de la vista de Saiko y apareció detrás de él, propinándole un golpe devastador en la espalda que lo estrelló contra la superficie del planeta, creando un cráter gigantesco. Desde las alturas, Goku observaba con asombro. Nunca había visto a alguien más que él mismo enfrentarse a Bills con tal ferocidad. Saiko se levantó del cráter con una sonrisa en el rostro. Esto es emocionante, susurró Saiko mientras su cabello comenzaba a brillar con un tono dorado y su ki se disparaba a niveles aún más altos. Pero aún no he mostrado todo lo que puedo hacer. En un instante, Saiko elevó su poder al máximo, liberando una aura dorada combinada con destellos oscuros. Bills esbozó una sonrisa y se lanzó nuevamente al combate. El choque de poderes resonó a lo largo del universo, marcando el comienzo de una batalla que sacudiría los cimientos de la realidad misma.
En ese momento Goku se acercaría a Arinsu y preguntaría: oye, ¿qué quieres decir con que ese guerrero es mi hijo? Es muy simple, cuando estuviste en el inframundo, robé un poco de tu ADN después de tu pelea con Goma y lo mezclé con el mío, creando así al guerrero que ves allí. Pasó mucho tiempo entrenando en el inframundo hasta que decidimos venir a verte. ¿Y tienes intenciones de matarme con ese sujeto? Preguntaría Goku serio. La verdad no, soy una científica, solo quería ver el alcance que había tenido mi experimento, y al parecer salió mejor de lo que esperaba. De vuelta a la batalla, Saiko, con su aura dorada y destellos oscuros, se lanzó nuevamente contra Bills con una velocidad que incluso sorprendió al dios de la destrucción. Sus movimientos eran más precisos y agresivos, cada golpe sacudía el espacio a su alrededor. Bills bloqueaba y contraatacaba con la misma ferocidad, pero Saiko parecía adaptarse rápidamente a su estilo de combate. «Eres un Saiyajin muy persistente», exclamó Bills, mientras aumentaba la intensidad de sus ataques. Saiko sonrió con confianza y desapareció de la vista de Bills, reapareciendo a su espalda con un devastador golpe que lo hizo retroceder. Sin embargo, el dios de la destrucción se estabilizó rápidamente y extendió su mano, desatando una esfera de energía púrpura que explotó al contacto con Saiko, enviándolo a estrellarse contra una montaña. Goku, que observaba la pelea con atención, no podía evitar sentir un escalofrío al ver la magnitud del poder de Saiko. Saiko emergió de los escombros con una sonrisa desafiante. Su ki comenzó a fluctuar de manera inusual y su cabello se erizó aún más, mezclando el dorado con un resplandor oscuro. Ahora te mostraré el verdadero poder que hay en mí. Saiko en ese momento empezaría a elevar su poder de una forma descontrolada, haciendo temblar todo el planeta por su salvaje ki. De un grito desgarrador, saldría con una apariencia imponente, sus pupilas habían desaparecido, su cabello se había erizado más y habían aparecido rayos alrededor suyo. Arinsu se sorprendería de esto porque nunca había visto a Saiko de esa forma. Saiko permanecía flotando en el aire, su nueva transformación emanaba un aura imponente que hacía temblar todo el planeta. Su cabello, ahora erizado y con un resplandor dorado mezclado con sombras oscilantes, lo hacía parecer una entidad completamente distinta. Sus ojos sin pupilas reflejaban una ferocidad nunca antes vista. Bills observó la transformación con una mezcla de sorpresa y emoción. Esto es interesante, tal vez tú seas ese Saiyajin de mi sueño. Saiko no respondió con palabras. En un instante, desapareció de la vista de Bills y reapareció justo delante de él con un golpe demoledor que hizo que el dios de la destrucción se doblara ligeramente. Antes de que pudiera reaccionar, Saiko lo tomó del brazo y lo arrojó con fuerza contra la superficie del planeta, provocando una explosión que levantó una enorme nube de polvo y escombros. Goku y los demás observaban con asombro. «Nunca había visto una energía así», susurró Goku, sintiendo escalofríos. Desde el cráter, Bills emergió sin una sola herida, pero con una expresión de molestia. «Ahora sí te estás pasando de la raya, Saiyajin», dijo mientras su aura púrpura estallaba con una intensidad sin precedentes. Saiko volvió a lanzarse al ataque, y ambos comenzaron un intercambio de golpes tan veloz que sus movimientos eran casi imperceptibles. Cada choque de sus puños generaba explosiones de energía que rompían la atmósfera y sacudían el espacio mismo. Arinsu, desde la distancia, observaba en completo asombro. «Esa forma, no es algo que yo haya previsto en mi experimento», susurró. «¿Hasta dónde puede llegar su poder?». Saiko y Bills continuaban su feroz batalla, pero el dios de la destrucción comenzaba a darse cuenta de algo. Saiko estaba creciendo en poder con cada segundo que pasaba, adaptándose a su estilo de pelea y volviéndose más peligroso con cada golpe que intercambiaban. Así que decide terminar con todo de una vez por todas, elevando su poder hasta un 50%. Bills se lanzaría al ataque brindándole una total paliza al híbrido Saiyajin, el dios no lo dejaría descansar y le propinaría una lluvia de golpes a una velocidad que ni Saiko ni Goku podían ver. El dios destructor lanzaría un poderoso Akai para terminar con todo. El ataque impactaría en Saiko, gritaría del dolor, pero su espíritu Saiyajin no lo dejaría rendirse y eleva aún más su poder, sobrecargando el Akai y generando una explosión gigantesca. Al disiparse el humo, Saiko se encontraba todavía consciente pero con muchas heridas e incapaz de moverse. Bills se acercaría a él dispuesto a acabar con su vida de una vez. Pero Goku iría a máxima velocidad y noquearía a Saiko de un golpe, sorprendiendo a Bills. «Señor Bills, no lo mate por favor, no sentí que tuviera un ki malvado del todo, solo necesita aprender a controlar su poder».
Ese sujeto hizo que sacara el 50% de mi poder, sería una amenaza para el universo que se haga más fuerte, hazte a un lado. Le prometo que lo ayudaré a controlarse, además, podría darle comida que nunca ha probado. Bills lo pensaría ante esta propuesta, hasta que al final acepta. Arinsu decidiría dejar un tiempo en la Tierra a Saiko, ya que este no conocía a nadie más excepto a ella. Goku presentaría a Saiko a su familia y amigos, explicándoles cómo fue creado, dejando a todos sorprendidos, sobre todo a los hijos de Goku que veían que ahora tenían otro hermano. Hasta aquí dejaremos este emocionante capítulo, chicos. Déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que continúe con esta historia, que sinceramente me emociona continuarla. Apóyenla con un poderoso pulgar arriba para saber si quieren la segunda parte, no olviden activar la campanita y suscribirse. Cuídense mucho y sin más que decir, nos vemos en una próxima teoría, chicos.